Nuestra historia empieza en una ciudad que está contemplando una lluvia de meteoros, pero de entre todos sus habitantes hay uno que le presta más atención a su celular. El tipo está muy emocionado porque una chica llamada Moe está ansiosa por verlo, y él está todavía con más ganas de poder conocerla. Moe le dice que ya llegó y que le encanta el traje de perrito que él está usando. Le agradece por haberle dado el gusto de verlo así y le avisa que está en Pulis de G-Front. Entonces, de la emoción, nuestra prota termina corriendo como loco para cruzar la calle y llegar a ese sitio, aunque se detiene en medio de la misma porque Moe le está dando instrucciones. Lo hace dar vueltas y lo felicita porque él le está haciendo caso a ella. Pero mientras nuestra prota está en medio de la calle haciendo una tontería, pasa lo que normalmente debe pasar, y es que un camión lo termina arrollando por completo. Y uno pensaría que con esto se fue para el otro mundo, pero no, porque también le cayó un maldito meteorito encima. Perdido en una especie de universo, nuestra prota termina recobrando la conciencia y se pregunta dónde está. Y entre sus confusiones aparece un hombre que le pregunta cuántas veces lleva ya, porque no es para presumir, pero le avisa que esta ya es su segunda vez. Él parece estar súper orgulloso de todo eso, pero nuestra prota no entiende de qué rayos está hablando. Aunque en eso suena una especie de llamado y el hombre dice que se tiene que retirar. Como ya es su turno, hace que aparezca una mochila jet y se va por ahí. A nuestra prota eso le pareció genial, pero luego se da cuenta de que por ahí hay un camino muy extraño. Y precisamente a él también le aparece una especie de jetpack que se lo lleva volando por ahí. Y al mismo tiempo vemos a ese tipo de antes, que llega una especie de exposición diciendo que este candidato ya reencarnará una segunda vez, y por ahí pregunta si tienen alguna oferta. Parece que no hizo demasiado en su última vida. Debido a eso pertenece a una clasificación H o R, pero no hay ningún ser que quiera ofertar por él. Todo eso lo está observando nuestro prota, y cuando anuncian que la subasta cerró, al tipo lo terminan encapsulando y lo terminan transformando en un microorganismo de lodo, pues ese es su próximo destino. Para entonces a nuestra prota también se lo llevan al mismo lugar, y el hombre que oferta está muy emocionado. Le avisa a todos que lleva mucho tiempo sin ver un reencarnado de la Tierra, algo que también le encanta a las personas de por ahí. Muchos ya lo están pidiendo para su mundo, pero entonces comienzan a analizarlo. Cuando ven el tipo de alma notan que es irregular, y eso hace que todos los dioses digan que no lo quieren. Por eso terminan abriendo una compuerta y nuestro prota comienza a caer hacia la nada, pero cae en un camino que lo lleva hacia otro sitio todavía más raro. Por aquí él nota cierto olor que él empieza a perseguir, pero cuando termina el rastro se ve de frente con dos seres extraños y una mujer que le dice que van a decidir su destino. Nuestro prota se queda embobado frente a ella de inmediato. La chica le pregunta qué le pasa y según él es que todo esto lo supera. Para ella es normal porque es la primera vez que él viene aquí, pero nuestro prota le dice que no es por eso. Se acerca más y comienza a oler como un completo loco, y la chica le avisa que si no se puede entablar una conversación con él, se puede ir a vagar por la oscuridad de las almas perdidas para siempre. Obviamente nuestro prota intenta evitar esto y le pregunta a la señorita hermosa que acaba de aparecer enfrente suyo quién es. Primero que nada, ella le agradece el cumplido, para después presentarse a sí misma como una diosa, lo cual tiene sentido para nuestro prota porque tiene buenos modales y es hermosísima. Pero lo que más le interesa el preguntarle a esta diosa es cuáles son sus medidas cochinas. Obviamente a la diosa no le gusta que sea insolente y le dice que no. Además no quiere perder el tiempo, por eso le muestra algo. Esto precisamente es un video de qué es lo que le pasó a él antes de llegar aquí, lo cual ofende a nuestro prota y le avisa a ella que esto es en contra de la ley, pero la diosa le avisa que la ley no aplica a los dioses. Pero en vez de asustarse, nuestro prota le pregunta si le puede dejar manosearla toda, y la diosa empieza a perder la paciencia diciéndole que este paso lo va a demandar, porque ella sí tiene permitido usar la ley, pero de nuevo no quiere perder más tiempo a lo estúpido. Le avisa de una vez que él acaba de perder la vida, pero viendo el video también le muestra que ahí estaba Moe grabándolo a él, avisándole de paso que al lado suyo también está su novio viendo cómo él sufría, cosa que nuestro prota más o menos ya sospechaba. Pero aprovechando la situación, la diosa le pregunta algo a él, y es que cada vez que él intentaba verla pasaba algo. Una vez un oso casi se lo come. En la estación hubo unos mafiosos que querían perseguirlo. También había otra en donde él iba pasando por una obra y de repente todo explotó, y por último lo atropelló un camión junto con un meteorito. Entonces ella quiere saber si acaso es un personaje cómico o alguna tontería así, pero como nuestro prota se considera una persona normal, ella le cuenta que aquí es donde se les da una última oportunidad de seguir luchando a las personas patéticas perdedoras que tuvieron una muerte accidental, lo cual suena muy feo. Pero en resumen, él se encuentra ahora mismo en la antesala para reencarnar en otro mundo, y esto emociona bastante a nuestro protagonista porque entonces va a poder reencarnar y según ella lo va a poder hacer donde él desee. Debido a eso, ella también lo termina encerrando en esa cápsula y le dice que van a proceder con el papeleo de la reencarnación, pero como nuestra prota no deja de hacer ruido y dar vueltitas por todos lados, ella le dice que es mejor callarse si no quiere acabar como un paramecio
egipcio, una especie de bicho que vive a cerca de 10.000 años a la fuerza. Con eso nuestro prota se comporta como puede y también se pone a ver en qué tipo de mundos puede reencarnar. Pero todo esto le gusta muchísimo a nuestro prota porque ve que no tiene límites, ya que usualmente en las series las personas no pueden elegir a dónde van. Y la diosa le dice que eso se debe a ella porque es mejor diosa que las demás. Literalmente él puede escoger lo que se le dé la gana. Por eso él de inmediato ya estaba escribiendo un mundo donde un montón de mujeres se le iban a tirar encima. Pero ella le avisa que los roles populares tienen tiempo de espera, porque obviamente no es la única persona que ha reencarnado aquí. Y si no quiere esperar mucho, le deja un par de sugerencias. Por ejemplo, un mundo que literalmente no se ha terminado y que quién sabe si algún día va a terminarse. Algo que no le interesa demasiado a nuestro prota, pero luego le enseñan una donde reencarna como un héroe del escudo. De inmediato él elige esa opción, así que lo transforman en un héroe. Para él es maravilloso y le encanta. Y la chica le dice que está bien, pero para esto hay 50.000 años de espera. Bueno, siendo más preciso, son 54.932 años y 6 meses. Básicamente lo que duras para ponerte al día en One Piece. Por ello, nuestro prota ahora no está tan convencido de querer reencarnar así. Y la chica de nuevo le recomienda otra cosa. Si en serio no quiere esperar demasiado, puede reencarnar en un aldeano que repite la misma frase y tiene 500 años de espera. Como dijo antes, los buenos mundos son populares y los mundos crueles tienen poca espera. Nuestro prota quiere saber un poco más de esos mundos crueles. Y ella le cuenta que, por ejemplo, hay uno donde renace como héroe, pero se burlan de él de por vida. Y este tiene apenas 5 minutos de espera. Por eso, nuestro prota entonces quiere mejor convertirse en un rey demonio. Pero la diosa le mata sus ilusiones ya que son 27.024 años de espera. Ya que ser un rey demonio también es muy popular. Incluso si quisiera ser un rey demonio que termina aniquilado, también debería esperar unos 1000 años. Y que si quiere ser un rey demonio al que se le burlen del por vida, pues al menos tiene 8 minutos de espera. De paso, también le avisa que hay muchos que consiguen buenos mundos y le dan un giro al asunto. Es decir, eligen destinos de reencarnación que a nadie más se le ocurre. Por ejemplo, las armas que usan los héroes como una espada. Pero ahí también la demanda ha ido subiendo. Y como nuestro prota es un mujeriego perdedor con alma de aventurero, pues la fila donde sea que él quiera ir seguramente va a estar larga. Pero le da igual, sea lo que sea que vaya a elegir, que lo elija de una vez. Dentro de nada comienza una serie que a ella le gusta y que de hecho nuestro prota también conoce, por eso supone que son del mismo mundo. Pero de nuevo, la diosa no quiere que pierda el tiempo. Si sigue demorándose, sí lo va a terminar convirtiendo en una bacteria como castigo. Pero nuestro prota sigue con dudas y no tiene ni idea de en qué quiera reencarnar. Lo que da pie a que la diosa le explique que sea como sea, va a volver a este lugar si su nueva vida no es como él esperaba. Es así que el prota por fin decide su nueva vida. Quiere ser un héroe chetado con un gran harem de chicas bonitas. Pero de nuevo, la diosa le recuerda que eso tiene miles de años de espera. Pero no cuenta con que nuestro prota tiene su jugada maestra. El truco está en que no va a reencarnar como el héroe tal cual, sino que quiere ser una parte de él, precisamente su costilla. Efectivamente, este anime es muy raro y hasta la diosa se queda impactada ante lo estúpido que es nuestro prota, pero él está contento por esto, y es que las chicas del harem lo van a poder acariciar sin parar, lo cual es un propósito demasiado banal, pero la diosa dice que si el muchacho es feliz, ¿qué se le va a hacer? Tan solo le desea un buen viaje, y él le agradece por ser la única chica que es amable con él. Entonces, la diosa va preparando el transportador, electrocuta al muchacho y luego lo manda a su nueva vida. Y ya con el trabajo terminado, la chica tan solo procede a disfrutar de su caricatura. Pero no pasa ni un minuto y él desde el cielo aparece muy contento para darle un abrazo a la diosa. Y recibe un putazo por andar de mañoso. Honestamente, ella sabía que iba a volver. Y aunque el muchacho le dice que tuvo una vida feliz, la tipa le pregunta entonces por qué volvió. Entonces él, muy triste, le dice que no tuvo un final feliz. Comienza a decirle todo lo que pasó, pero ella lo detiene. Y le dice que tiene una mejor manera de saber qué es lo que ocurrió. Por eso le ordena a su amigo alámbrico a conectarse a los recuerdos de nuestra prota y así poder mirarlo directamente. Debido a eso nos vamos a un mundo sombrío en donde el héroe es el ser más fuerte, capaz de derrotar a cualquier monstruo que lo supere en tamaño, pero en una de esas batallas su traje es destruido, lo cual es una excusa para demostrar que está mamadísimo y para que se muestre que efectivamente la costilla es nuestra protagonista. El propósito en este mundo es salvar a todas las heroínas posibles y recibe cariño como agradecimiento, cariño el cual nuestro muchacho en forma de costilla también recibe. Las chicas no pueden evitar hacer esto cada que son rescatadas y ante tales imágenes la diosa le pregunta por qué está viendo esto, pues alguien como ella no debería de ver esta clase de cosas. Sin embargo, entre tantas chicas rescatadas por el héroe, hay una pelirroja que se destaca por tener una mirada diferente hacia él, debido a que está enamorada, aunque está más que claro que él no está para amoríos y esas cosas, por lo que nuestro muchacho hace la cosa más graciosa del mundo. Él mismo le declara su amor a la chica. Como el héroe no la quiso, él le dice que sí la va a querer, pero en ese instante ambos se asustan porque no saben quién acaba de hablar, pero nuestro
nuestro prota sigue y sigue, hasta que la muchacha se da cuenta de que algo en el interior del héroe está hablando. El héroe entra en pánico y comienza a preguntarle a nuestro prota quién es. Por eso él le cuenta que es su 10ª costilla del lado derecho. A lo que el héroe, para hacer honor a su título, se arranca la costilla y en seco, aunque fue en vano porque se arrancó la que no era. Pero cuando arroja la costilla al aire, de la nada nace un nuevo ser humano, que es una copia exacta de él mismo. Esto es básicamente como le hizo a Adán y Eva. Pero la cuestión es que estos dos héroes luchan y ninguno da el brazo a torcer, ya que son exactamente iguales. Por eso nuestro muchacho le explica a la diosa que la pelea era demasiado pareja, hasta que el clon le dio un golpe certero, producto de la fuerza de poseer una costilla de más a comparación del héroe original. Debido a ello, el clon abate al héroe y sus huesos caen en fila. Por eso él comenzó a hacer un monólogo de villano tras su victoria, pero a nuestro muchacho le aburre esto, así que se salta esta parte. Pero siguiendo con la historia, el clon usó magia para revivir todas las costillas del héroe original, y de ahí nacieron más clones. Su plan era absorberlos y aumentar su poder, pero no tuvo en cuenta que ahora los nuevos clones poseen su misma fuerza, por lo que se preparan para luchar. Y mientras tanto, la única costilla que no fue convertida en héroe fue nuestro muchacho. Los 24 héroes batallan para decidir quién será el héroe definitivo. Putazos por aquí, putazos por allá. Y algunos creen clones de sí mismos con sus propias nuevas costillas. Y hay otros que por alguna razón se declaran su amor. Pero todo esto pasa mientras nuestro muchacho cae en el abismo. Pero una heroína con traje de animal lo atrapa y se lo lleva consigo. La diosa ve esto como un acto de egoísmo por parte de la chica, pero nuestro muchacho lo disfruta como el enfermito que es. La cosa es que al final la tercera costilla ganó la batalla, y para terminar con todo se deshizo del resto de costillas, las cuales después fueron enterradas por las heroínas que el héroe salvó a lo largo de su increíble vida, mientras que nuestro prota sigue con la chica zorro. Y para él esto es una vida feliz, aunque la diosa cree que la chica zorro está loca y que nuestro prota es un enfermo, por eso prefiere dejar de ver esos pero de todas maneras se le cuenta el final de la historia. Resulta que unos días después, una heroína jardinera lo encontró tirado mientras la otra dormía. Cuando la vio pensó que era un buen ingrediente para un caldo. Terminó triturando al muchacho para hacerlo fertilizante y no tenía idea de que era la costilla del héroe. Y aunque el muchacho la pasó más o menos bien en esa vida, volvió porque sintió arrepentimiento sobre su decisión. Más que nada por ese final todo trágico e inesperado. Pero la diosa no ve arrepentimiento en su mirada. Se da cuenta de que en serio lo disfrutó bastante. Pero es que él también volvió para que ella lo acariciara luego de esta trágica experiencia. Y la diosa le dice que está de acuerdo, pero que si lo hace lo va a terminar convirtiendo en cenizas. Cosa que nuestra prota, que está mal de la cabeza, simplemente no le importa. Entonces ella le lanza un ataque y lo evapora convirtiéndolo en ceniza. Lo iba a usar como fertilizante, pero pues no hay plantas en este lugar. Por eso simplemente lo vuelve a restaurar. Y es curioso porque nuestra prota confirma que no sintió demasiado dolor. Y la diosa le dice que la próxima entonces lo va a eliminar de una manera lenta para que sufra. Como sea, el prota está nuevo tras el reseteo, y para agradecerle el gesto a la diosa, saca un regalo que guardó para ella de su reencarnación, y esta sería la 11ª costilla del héroe. La chica no piensa aceptar un regalo tan desagradable, por más que el prota intenta convencerla de que le puede servir para masajear su espalda. Pero lo realmente importante aquí es que la diosa le tiene que dar una nueva oportunidad a él para reencarnar, ya que esto va a seguir así cada que él quede insatisfecho con su nueva vida. Pero en esta ocasión nuestro prota se quedó sin ideas, por lo que la diosa le recomienda usar su caja de golosinas ancestral para decidir un nuevo destino. Esta caja se aproxima al muchacho, y al tomarla, la caja piensa en su nuevo futuro, y cuando lo tiene, se lo escupe en la cara. Así nuestro prota agarra la golosina y lee que el destino decidió que su nueva vida será la de un cangrejo ermitaño. Pero antes de pasar a su nueva vida, nuestro prota decide contarle cómo era su vida pasada a la diosa. Primero que nada, él era un hombre muy chambeador y se la pasaba de aquí para allá trabajando. Y conforme el tiempo pasaba, él notaba algo todavía más fuerte en su interior creciendo. Y sabrá Dios si es porque tenía una vida demasiado normal o qué, pero se sentía muy atraído a las cosas que para él brillaban. Y eso en concreto eran las mujeres de los jueguitos, mangas, novelas o lo que sea. Él jamás llegó a tener una novia, pero luchaba cada día para poder tener una. Se la pasaba buscando a su novia ideal hasta en los textos antiguos. Él literalmente se metió a una organización de arqueólogos, tan solo porque quería encontrar a la diosa de su vida. Y un día por fin pudo participar en una expedición antigua, y en ese mismo lugar encontró a una diosa, que por alguna razón no lo dejó muy satisfecho que digamos, pero es en este mismo punto de la historia que la diosa lo interrumpe, tan solo para asegurarse y preguntarle si toda esta historia de la expedición es cierta. Y según nuestro prota, pues obviamente no, y por mentiroso y odioso le terminó cayendo un rayo encima.
encima. Aunque no pasa mucho tiempo hasta que la diosa lo trae de vuelta a la vida. Y de hecho a nuestro prota le encanta revivir y tomar un poquito de té, porque al parecer es algo delicioso. Como sea, él le pregunta a la diosa qué le pareció su vida. Y pues sin ningún tipo de pelos en la lengua, la diosa le dice que su vida fue una vida patética de otaku. Pero bueno, por lo menos no se recluyó y tan solo se hizo adicto a los videojuegos. Por eso nuestro prota intenta decir que también ama jugar juegos de citas, cosa que no le podría importar menos a la diosa. Por eso, de pura curiosidad, él le pregunta a ella cuánto ha llenado su medidor de afecto hasta ahora, es decir, cuánto porcentaje lleva de su corazoncito ganado. Y la diosa le responde que si el 100 es el máximo, diría que está en un 95%, lo cual sorprende gratamente a nuestro prota y se emociona. Como ya le falta bien poquito para ponerla, le comienza a decir un montón de halagos, pero cuando ya solo le faltaban 2 elogios, le preguntó a ella qué iba a pasar cuando llegue al 100, y según la diosa se va a enamorar tan locamente de él que lo va a disecar y lo va a colgar de adorno. Y pues sabiendo que va a acabar disecado, a cualquiera se le van las ganas. Igual la diosa no quiere perder tiempo, así que le vuelve a avisar. Ahora le tocó renacer como un cangrejo ermitaño, y aunque suene muy aburrido, nuestro prota está muy emocionado por eso, preguntando si de casualidad también ha reencarnado a alguien como un monstruo cangrejo ermitaño. Y curiosamente sí, pero tienen muchos años de espera, así que a él le va a tocar renacer como un cangrejo ermitaño normal. Pero si él falleciera de inmediato va a arruinar la cadena alimenticia, por eso le dan extras para que al menos aguante un poquito. Dicho eso, la máquina de resurrección termina encendiéndose y él se teletransporta. Transformado en un pequeño cangrejo ermitaño, él va hacia un mundo que sabrá Dios dónde está. Pero mientras él vive esa vida, la diosa está muy tranquila rascándose la espalda con la costilla que él le regaló, para otra vez aparecer súper contento directo a abrazarla. Así que lo que hace la diosa es calcinarlo al instante. Luego lo revive y le termina contando más o menos cómo le fue. Porque para ser un cangrejo ermitaño, la vida no era tan mala. Todo iba relativamente bien hasta que venció a un Tan Glazarray, quien era el soberano del purgatorio. Cuando él lo derrotó, técnicamente salvó al mundo, pero ocurrió algo. Y él estaba emocionado queriendo contar todo, pero la diosa otra vez lo interrumpe para verlo con sus propios ojitos. Así podemos ver que el primer recuerdo de nuestro prota es cuando salió del cascarón. Se le comieron a un chingo de sus hermanitos, pero él terminó escapando y creció junto al héroe Rein Zumbel, un señor que andaba por ahí y vio un cangrejo ermitaño y se lo quiso llevar para que lo acompañe en sus aventuras, lo cual suena muy raro, pero al parecer es porque la diosa le dio eso como un extra, es decir, la culpa es completamente de ella. Además de eso, le dio otro extra, y es que es el arma definitiva del héroe. Por eso nuestro prota se terminó transformando en el cangrejo ermitaño definitivo. Pero tras destruir una montaña, partir los mares y despejar las nubes, el héroe recobró el sentido común y tan solo se preguntó ¿por qué, güey? ¿Por qué un cangrejo ermitaño? Eso le generó un trauma al pobre hombre y trató de deshacerse de nuestro prota, pero como el extra fue el arma maldita, le fue imposible dejarlo de lado. Y a estas alturas hasta la diosa se da cuenta de que se va a meter en problemas y sigue con sus chistecitos. Pero también seguimos viendo la historia y podemos ver que al final el héroe sí dejó de lado a nuestro prota. Tan solo tuvo que escribir su nombre en su caparazón. Así fue como él evitó la maldición y nuestro prota terminó conociendo a Lactosha, la diosa del mar que estaba en un templo submarino y que además era muchísimo más sexy que la diosa a la que conoce en la vida real. Pero escuchar eso como que no le agradó a la diosa y casi lo dejan colgado como si fuera un cuadro. Pero la cosa es que él terminó observando a Lactosha de sus captores y decidió transformar el templo, que era lúgubre y horrible, a un nidito del amor. Pero el problema fue que entonces apareció el gran soberano Leviakun. Él batalló y le quitó un ojo, pero quedó malherido, lo cual debe ser una vergüenza para su familia porque su ojo mide lo mismo que el maldito cangrejo. La cosa está en que nuestro prota volvió a la intemperie y él terminó siendo salvado por el maestro Salmón Rojo, que estaba casualmente tomando el sol. Y es aquí cuando la diosa otra vez decide parar esta historia. Apenas hasta ahora ha tenido sentido y ahora saber que hay un salmón rojo tomando el sol no es muy realista que digamos, pero según nuestro prota él entrenó bajo su tutela para así vencer al malvado Leviakun. Y justamente cuando su maestro terminó falleciendo, él adquirió su habilidad definitiva, a la que decidió llamar Patada del Trueno y Fuego de Acero del Purgatorio de Hades. Y por tener algo así, él decidió que ya era momento de su venganza. Bajó a pelear contra Leviakun, le cortó la cabeza con sus pinzas y se alzó con la victoria. Así que tampoco utilizó la habilidad que aprendió con su maestro. Pero lo importante es que él pudo salir con Lactosha, quien por alguna razón adoptó de novio un cangrejo. Así que esta diosa del mar también tiene fetiches raros. Pero de nuevo eso no es lo importante ahora. La diosa quiere saber por qué si tuvo una vida con un final feliz con su novia, terminó regresando. Y es que aquí es donde se viene lo bueno. Al parecer ellos dos eran muy felices juntos, pero nuestro prota tenía el título de arma definitiva del héroe, por lo que solamente el héroe lo podía usar. Y su querida novia terminó muriendo cuando ella intentó usarlo. Fue una despedida muy trágica y muy rara, pero toda esta historia fue lo que hizo
que nuestro prota odiase al héroe por tirarlo al mar sabiendo que esto podría haber pasado, aunque en parte es todo culpa de la diosa por haberle dado dichos extras, pero ella prefiere quedarse calladita. Mientras tanto, nuestro prota nos cuenta que él sí tuvo su duelo contra el héroe Reinzumbel, y el resultado es que básicamente ambos se dieron golpes limpios en la cara, o bueno, técnicamente fue una pinza en su caso, pero la cosa es que ellos reconocieron la fuerza del otro, se terminaron perdonando y dejaron atrás todo lo que pasó, incluido a Lactosia. Pero con esta nueva relación de amistad entre el héroe y él, también hubo un legado, porque el héroe le encargó vencer a Glass Rey, el soberano del purgatorio que amenaza al mundo, y eso era algo que nuestro protagonista estaba dispuesto a hacer con sus propias pinzas. Así, el héroe le terminó confiando todo su poder a un cangrejo ermitaño, el mismo que bajó con ganas de vengar al héroe Reinzumbel, pero a la hora de pelear a duras penas si lo veían porque él era muy pequeño. Ah, bueno, y por si se lo preguntaban, el héroe perdió la vida cuando él le pasó los poderes al cangrejo. Unos pájaros llegaron de la nada y se lo comieron vivo, pero lo importante aquí es que nuestro prota bajó y se enfrentó a esa bestia horrible, y cuando tuvo una oportunidad de oro, él utilizó la patada del trueno y fuego de acero del purgatorio de Hades, con lo cual terminó destruyendo el demonio Glass Rey a nivel atómico. La técnica resultó ser bastante poderosa y por eso obtuvo su victoria, aunque es triste porque el maestro Salmón también falleció de la misma manera. Literalmente ese día el maestro Salmón Rojo tan solo quería ver los frutos de su pupilo, por eso le pidió que le enseñara la técnica, aunque no tenía idea de que el estúpido cangrejo se lo iba a lanzar a él. Pero bueno, al final ese cangrejo trajo la paz al mundo, aunque de todas formas se negaron a aceptarlo como héroe porque es un simple cangrejo ermitaño. Por eso al final terminó muriendo de viejo sin poder cumplir su sueño. Y fin. Pero esto confunde a la diosa porque se supone que él tiene el sueño de ser un héroe y técnicamente cumplió con ese sueño, aunque nuestro prota le aclara que a lo mejor es porque jamás la puso y técnicamente ese es su verdadero sueño. Como sea, de paso le quería dar un regalo que le trajo, una lata de salmón rojo que Dios sabrá dónde encontró, y la diosa tampoco comprende cómo un ser humano puede ser tan así, pero luego nota algo bastante interesante y es que su medidor de afecto acaba de subir y como ya está al 100%, con muchísimo amor va a proceder pero a diseccionarlo. Nuestro prota no sabía que seguía con ese chiste, así que de inmediato se pone a disculpar. Sin embargo, la diosa no tiene ningún tipo de piedad. Incluso lo transforma en un cangrejo ermitaño para que quede mejor. Y así es como nuestro prota termina calcinado. Y hasta ahora no era un problema para él porque podía seguir viendo a la diosa, pero lo encerraron en una caja y ahora sí se volvió un infierno. De igual forma, la muchacha termina comiéndose su pescado en lata, que curiosamente está rico según ella. Pero mientras está tranquila, se da cuenta de que tiene que mandarlo a su siguiente reencarnación. Por eso le pide a nuestro prota que decida a dónde quiere ir, pero nuestro prota no responde para nada, así que probablemente este fue su muy triste final. Como sea, ella nota que no hay respuesta y por eso decide que es momento de cambiarse de ropa, pero ahí es justo cuando aparece el maldito cangrejo hecho el mañoso. Debido a eso lo terminan eliminando y lo reviven porque pues es una diosa, aunque ni ella entiende cómo es que ese tipo se movió cuando estaba disecado. Y literalmente esta no es la primera vez en la que nuestro prota se salva por ser un pervertido, porque según él apenas escuchó esos sonidos que hacía la diosa, se volvió loco y su mente comenzó a brillar. Y entonces la diosa lo aplasta de nuevo por andar de pinche mañoso. Como sea, él vuelve a utilizar la caja que le da su siguiente destino. Y esta vez va a reencarnar como la puerta derecha del castillo del rey demonio. ¡No mames! Lo mejor de todo es que nuestro prota está muy feliz. Y en el momento en el que le preguntan si quiere un extra, el tonto tan solo dice que quiere ser una puerta automática. Cosa que curiosamente no se puede. Pero sea como sea, lo terminan llevando hacia la puerta de reencarnación otra vez. Él termina siendo electrocutado y fue llevado hacia su mundo, donde reencarnará como la puerta derecha del castillo del rey demonio. Y efectivamente, cuando llega a su nuevo mundo, él se termina transformando en esa puerta. Y otra vez, mientras él vivía su vida, la diosa estaba muy a gusto como por unos minutitos. Incluso ella estaba pensando en pedir más salmón a domicilio, pero no sabía cómo hacerlo. Y de nuevo, mientras estaba tranquilita, llegó nuestro prota todo enfermito desde allá arriba. Esta vez ella ya ni siquiera quiere perder tiempo y tan solo dice que tiene mucha hambre. Por eso nuestro prota dice que le va a hacer arroz frito para que coma con el curry de ayer. Y es que aunque no se den cuenta, los dos van teniendo una relación muy extraña juntos. Nuestro prota se terminó acostumbrando completamente al espacio donde siempre es enviado. Y de hecho controla el cuarto de la diosa como si fuera nada. Cosa que a ella no le gusta para nada, pero al menos nuestro prota se pone a cocinar. Y mientras él está haciendo eso, la diosa aprovecha para conectar su televisión y ver su mente otra vez. Entonces, mientras nuestro protagonista está tranquilito cocinando, vemos cómo fue su vida pasada. Él estaba en la sala del trono, haciendo de puerta como un campeón. Casi no se movía hasta que se movió porque le picó la nariz. Lo más triste es que el rey demonio tenía una especie de gato y nuestro prota es alérgico a esas cosas del diablo. Por eso estaba que estornudaba cada rato. Nuestro prota también le cuenta
significa que habían monstruos que se veían muy fuertes. Por ejemplo, el general Invicto, un bicho que siempre caminaba como loco gritando. Y pues hubo un día en donde fue donde el rey demonio, pero antes de entrar a nuestro prota le dio por estornudar, y siendo una simple puerta le comenzó a dar una madriza. Nomás no se moría rápido porque era estúpidamente fuerte. De hecho era un general. Cada que él agarraba sus hachas se lanzaba como enfermito hacia los enemigos y los terminaba aniquilando. Y pues triste y desgraciadamente, él terminó falleciendo justamente por culpa de nuestro prota y sus alergias. Y por algún motivo extraño, nadie decidió quitar la puerta. Esa cosa siguió ahí y la mayoría de generales terminaron perdiendo la vida porque nuestro prota tenía el guión de su lado, o más bien a la diosa, ya que tenía cierto poder, y es que el rey demonio jamás iba a sospechar de él, o bueno, de la puerta. Pero ahora la diosa tiene la duda porque ella no recuerda haber hecho eso. Entonces nuestro prota le cuenta que su compañero de al lado, o sea la puerta izquierda, también era una puerta con vida, aunque desgraciadamente ellos nunca se llevaron muy bien, que digamos, más que nada porque esa puerta sí quería servir fielmente al rey demonio, pero para nuestro prota no era necesario seguir a un rey demonio, y pues ahí se la pasaban discutiendo todos los días. Y es algo bastante curioso porque el rey demonio no es que no escuchara sus voces, como ellos tenían el hechizo de no sospechar a su favor, el rey demonio pensó que se estaba volviendo loco, y como nadie los lideraba y también perdieron muchos generales, el ejército del rey demonio empezó a perder contra los humanos. Fue más o menos por esos tiempos donde apareció por fin el héroe, un güey que se llamaba Yuralectro Golet. Ese mismo héroe se topó con el rey demonio, pero le dio pena porque estaba completamente solo. Aún así tenía que cumplir con su destino y terminó haciéndole muchísimo daño hasta que lo dejó sepultado bajo tierra. El problema es que no era tierra porque era el rey demonio, el cual se regeneraba y se volvía más fuerte cada vez. Su habilidad era el crecimiento infinito y era muy poderosa. Aquello puso bajo muchísima presión al héroe, y para colmo la puerta izquierda también lanzó un ataque mágico por su espalda. De esa forma estaba entre la puerta y un rey demonio atrás. A este paso el héroe iba a perder la vida, pero lo que pasó después según nuestro prota fue todavía peor. De alguna forma nuestro prota terminó evadiendo los ataques de la otra puerta, pero para entonces el rey demonio se sentía muy ofendido y triste porque ese tipo dijo que nadie lo quería. Aparte era inmenso y era más poderoso que nunca. Fue por eso que en un desate del rabia el rey demonio quiso salir del lugar, pero nuestro prota terminó acabando con su vida a punta de puertazos. La otra puerta quedó hecha cagada, pero el héroe terminó obteniendo la victoria. De la nada aparecieron sus 12 peculiares heroínas que celebraron su repentina victoria. Pero de nuevo hubo un problema. Una de las heroínas tenía orejas y garritas de gato, y nuestro prota es alérgico a esas cosas del diablo, por lo que sin querer terminó estornudando y acabando con la vida del héroe. Luego las heroínas estaban muy enojadas con esa puerta de porquería, así que se pusieron furiosas y lideraron una super batalla épica final. En ese combate todo el castillo del rey demonio terminó haciéndose añicos, y nuestro prota básicamente dejó de existir. Y fin. Con la historia terminada y la comida servida, nuestro prota quiere empezar a degustar. El problema es que la diosa no reconoce la mesa en donde apoyaron todo, y eso es porque nuestro prota de purito recuerdo se trajo la puerta izquierda, pero la convirtió en una mesa. La diosa seguramente buscaría pelea por esto, pero tiene hambre, así que mejor lo halagó por decirle que no desperdicia nada, y seguido se puso a disfrutar de su querida comida, la cual hizo que sus ojitos brillaran muchísimo. Y nuestro prota, como buen pervertido pero también un gran caballero, notó eso y le dijo que le iba a cocinar a partir de ahora todos los días. También aprovechamos para poder ver una pequeña reunión de dioses. Ellos nos hablan de algo interesante. Al inicio todo el universo era un caos completo, pero de él, su único creador y el único dios verdadero, le dio forma al mundo original, el cual poco a poco se fue expandiendo, y con el tiempo los dioses nacieron del mismo creador, y lo que hicieron básicamente fue agrandar su trabajo creando un multiverso sin igual. Ahora mismo se encuentran en una especie de misión para evolucionar sus mundos, y para lograrlo llevan reencarnados de un mundo hacia otro. Esas personas que viajan a ellos se consideran irregulares y sirven como catalizadores para que esos mundos evolucionen. Lo que es muy curioso porque se topan con nuestro protagonista viendo a los candidatos y definitivamente creen que es demasiado irregular. El tipo podría distorsionar la evolución de los mundos. Sin embargo, una diosa muy importante parece estar a cargo de él, por eso no pueden intervenir a la ligera. Sin embargo, no le quieren quitar el ojo de encima a este individuo. Y de paso también vieron que comieron un pescado enlatado, que es el salmón que él le llevó a ella. Aparentemente en serio está muy rico y ellos lo probaron, por lo que tampoco le quieren quitar el ojo de encima a ese pescado enlatado. Dicho eso, ellos terminan con su bella reunión y pasamos a lo importante, es decir, a nuestro prota coqueteando con la diosa. Él le dice que ella se ve muy bonita hoy y se pregunta cómo se verán esos ojos tan bellos, pero antes de que pueda seguir, lo terminan aplastando
cayendo contra el suelo. La diosa ya se está cansando de su actitud petulante y por eso aumentó la gravedad 10 veces en su zona. Sin embargo, nuestro prota se levanta de alguna manera, diciéndole que no importa la presión siempre y cuando ella se siente en su regazo. La diosa entiende lo que dice y por eso le aumenta 100 veces la gravedad, así que nos deja un puré de protagonista, pero ya luego lo revive como de costumbre. El día de hoy ellos van a intentar lo de siempre, buscarle un mundo a nuestro prota para que deje de estar aquí, pero antes de hacerlo, él ya iba a comenzar a hacer bromas de mal gusto, así que la diosa lo amenazó para que se ponga a chambear de una vez. Debido a eso va donde la caja de siempre y la agita para que le escupa a su siguiente mundo. Y chan chan chan, esta vez le tocó ser el segundero de un reloj de una torre, es decir, ese palito que va con el reloj, creo. A cualquiera le daría asco estar ahí, pero nuestro prota en realidad está muy contento porque va a ser alto y también va a ser esbelto. Y antes de entrar al mundo, como de costumbre, está agregando sus extras, pero esta vez la diosa sí se preocupa de qué cosa chetada y horrible se pueda estar poniendo. Por eso él le cuenta que puso uno para que cuando marquen las 12 se desgaste el Ragnarok, algo que obviamente ella le quita para después enviarlo a la cápsula, transformarlo y que se vaya a su mundo de una vez, a ver si de una vez por todas el tipo consigue ser feliz y deja de molestar a la diosa. Curiosamente esta vez tarda un poquito más de lo habitual. La diosa incluso cuando ve un reloj se pregunta si le estará yendo bien, pero en ese instante él vuelve a caer frente suya. Nuestra prota le dice que ya está de vuelta por fin y ella le pide que por favor le devuelva su preocupación. Nuestra prota se emociona porque ella se preocupó, pero la diosa en vez de responder le dice que como ya tiene experiencia como reloj, lo va a convertir en un reloj de sol y lo va a poner en el desierto. Es decir, tan solo lo quiere torturar. Pero eso da igual, ahora mismo ella está más interesada en saber cómo le fue en ese mundo. Prende de inmediato el televisor y podemos ver que nuestra prota efectivamente se convirtió en el segundero del reloj más grande del reino que sirve de base para el héroe. Pero había algo que le molestaba mucho a nuestro prota y es que a sus pies había un montón de parejas reunidas. Por eso él salió con el horario y el minutero, que también eran reencarnados casualmente. Todos ellos sentían odio, así que comenzaron a despasar la hora para causar el caos. El horario estaba hecho del árbol del mundo y el minutero estaba hecho de joyas. Y él en cambio como segundero estaba hecho de materia oscura. Nuestro prota le quiere contar a ella cómo le iba en el día a día, pero la diosa supone que todo era completamente igual. Pero no es así, él fue precavido y creó eventos estimulantes diarios. O bueno, eso según él. Por ejemplo, cuando el segundero marcaba las 12, él lanzaba magia al azar. A veces apuntaba directamente a parejas que les caía muy mal, y como la magia era random, ellos se alegraban cuando era algo bueno. E incluso cuando aparecían monstruos o algo así, ellos se divertían bastante. Así que todo estaba saliendo en contra a lo que quería nuestro prota. Pero hubo un día curioso. Un relámpago del juicio impactó al rey en pleno desfile. El viejito quedó calvo y desnudo enfrente de todo el mundo. Por eso él se enojó bastante y pidió que eliminaran ese reloj en ese instante. Sin embargo, el pueblo comenzó a protestar diciendo que eso era muy injusto. Incluido el héroe decía que el torre era su vida y no quería que lo destruyeran. Gracias a él y los demás, nuestra prota terminó siendo salvado. Pero el rey sintió curiosidad y le dijo al héroe que investigue cómo es que ese reloj lanza magia. Debido a eso, el héroe utilizó su inteligencia para llegar hasta donde ellos. Y de esa forma terminaron quitando el horario. Precisamente lo quitaron a él porque siempre que había magia era cada que pasaba una hora. Habiéndolo hecho al menos por un tiempo, reinó la paz en ese lugar. Lo cual es muy descarado para la diosa porque quien causaba los problemas era nuestro prota. Y él le cuenta que precisamente hubo un momento donde ya no aguantó más a esa gente. Se volvió completamente loco y de nuevo empezó a tirar un montón de magia. Debido a eso, otra vez quisieron destruir el reloj y de nuevo el pueblo protestó diciendo que eso era una crueldad. Inclusive el rey demonio estaba con ellos diciéndole al rey que ni siquiera un monstruo haría algo tan horrible como eso. Y como él habló explícitamente con el rey desistió de nuevo en destruir el reloj. Pero esta vez era el rey demonio quien se tenía que encargar de saber cómo es que esa cosa lanzaba magia. Hicieron básicamente lo mismo que antes, pero terminaron quitando al minutero. Y tú dirás, ¿por qué no quitan directamente a nuestra prota? Bueno, como estaba hecho de materia oscura, era como invisible. Sin embargo, una semana después, él le disparó al rey con un fuego infernal despiadado. El rey sufría bastante y se emperraba, y nuestro prota se divertía. Pero desgraciadamente el rey otra vez decidió que tenían que destruir ese reloj. Más sin embargo, el pueblo comenzó a protestar de nuevo, porque solamente una persona sin corazón le haría daño a esa torre del reloj. Y entre ellos había una persona curiosa llamada Tanaka, que era un tipo común que pasaba por ahí, y cada que nuestro prota lo veía, le tiraba magia ofensiva. Pero en vez de alejarse o dejar de ir a ese lugar, Tanaka siempre iba y lo esperaba con ansias, porque el tipo era un completo masoquista. Pero aun siendo un masoquista, se dirigió hacia el rey y le pidió que no destruyera la torre. Y como era Tanaka, el rey le terminó haciendo caso. La historia se repitió, pero la cosa está en que Tanaka no era una persona normal, debido a que el mismísimo rey le rendía pleitesía
Y sí, tuve que ir a buscar a Google qué rayos significa eso. Y básicamente es un sinónimo de respeto para la autoridad o algo así. No me quedó muy claro. La cosa está en que Tanaka pudo notar la presencia de nuestro prota y dedujo que era un reencarnado. Pero mientras él analizaba todo eso, el ejército del rey demonio empezó a atacar. Su ejército era muy poderoso y provocó un caos en la ciudad, lo cual terminó molestando mucho a nuestro prota porque nadie más que él puede arrasar el país. Por eso le terminó lanzando una lluvia de meteoritos curativa al rey demonio. Y son curativas porque eran meteoritos pero con forma de animales. Así que sí, te aplastaban, pero eran bonitos. El rey Tanaka y los demás admiraban por completo a la torre del reloj, pero terminaron siendo todos aplastados por nuestro protagonista, quien derrotó al rey demonio y recuperó la paz en el mundo como Dios manda. Curiosamente, Tanaka terminó reencarnando inmediatamente en otro mundo, lo cual le da mucha curiosidad a la diosa y por eso quiere investigarlo un poquito. Pero por ahora solo sabemos que al final la lluvia de meteoritos también terminó aplastando el reloj y nuestro prota también falleció. Aunque eso ya no importa, lo pasado es pasado, dijo don José José, y nuestro prota le regala otro presente más a la diosa, y son básicamente los restos del minutero, que curiosamente es muy bonito, así que la diosa lo piensa usar de adorno. Y aprovechando que nuestro prota tuvo una vida entera como reloj, ahora es bueno contando, por decirlo de alguna manera. Calcula el tiempo exacto para que tengan un buen ramen instantáneo, y ni muy bien termina de hacerlo, se lo quiere dar en la boquita a la diosa, pero termina electrocutado por andar hecho al estúpido. Ya luego lo reviven y está muy emocionado porque quiere comer, pero la diosa terminó calcinando sus palillos, por lo que amablemente le presta los suyos. Aunque esto es demasiado para nuestro prota porque siente que eso podría ser un beso indirecto, y como respeta a la diosa, utiliza el otro lado de los palillos de manera muy estúpida. Y después de comer llega su otra reencarnación. Esta vez tiene un buen presentimiento y cree que va a salir algo bueno, pero lo que le toca es que va a ser la voz en la cabeza del héroe cada que él suba de nivel. Es decir, tan solo va a dar avisos. Pensar en vivir de esa manera le da pena hasta a la diosa, pero nuestro prota está muy emocionado. Y una de sus habilidades extra quisiera que fuera la de poder hablar con el héroe, ya que así le podría tocar una heroína. Y pues técnicamente tan solo es una voz en su cabeza, así que no va a poder hacer nada malo. Y a la diosa le parece bien, pero le aclara que si llega a tener malas intenciones, eso está configurado para que el héroe sea un hombre. Al final de tanta teletransportación hacia otros mundos, él ya se está acostumbrando al dolor. E incluso la diosa respeta que en serio se adapta rápido. Y es así como lo terminan enviando a su próximo destino. Esta vez es un mundo bastante extraño donde todo parece estar en blanco y negro. Como tal, técnicamente tan solo será una voz, pero desde su perspectiva tiene un cuarto y todo. Y mientras él está disfrutando de su nuevo mundo, la diosa está intentando ver qué otro ramen se come. Pero nuestro prota llega muy rápido de regreso y esta vez no viene contento. Está triste porque el infeliz del héroe le jodió la vida. Es decir, que sí tenía malas intenciones y al final le tocó un hombre. El plan de nuestro prota era susurrarle obsesionades sin parar, pero quedó arruinado. Aunque como siempre la misma diosa quiere ver todo lo que ocurrió por su propia cuenta. Para empezar, nuestro protagonista comenzó a hablar con el héroe cuando apenas cumplió 10 años. Y él ponía una vocecita sexy diciéndole al héroe que alcanzó el nivel 1. El pobre héroe se sentía muy asqueado, por supuesto, y además el tipo estuvo atormentándolo literalmente. Se la pasaba escuchando death metal, así que el héroe no lo quería aceptar. Y eso que nuestro prota daba todo de sí para poder entretenerlo con su bella voz. Pero pues el tiempo hace su trabajo, pasaron 5 años y más o menos dejó de odiarlo. Aunque lo triste del caso es que como el héroe no lo aceptaba, nuestro prota no podía subir de nivel. Así que fueron 5 años de un héroe talentoso tirados a la basura, a huevo. Y otra forma que nuestro prota descubrió para atormentarlo era cada que se ponía a pelear. Si fallaba un golpe, constantemente le repetía que acaba de fallar un golpe, y después se ponía a cantar como estúpido. Lo que no se esperaba es que además de él habían otras voces, como la voz de batalla que vino y le cayó el hocico. Y aparte también estaba la de comandos y de estadísticas, así que había mucha gente en la cabeza del héroe. Como sea, él se ponía a hacer beatbox mientras pasaba el tiempo y él subía de nivel. Por eso el encargado de la música también estaba harto de nuestro pobre protagonista que tan solo intentaba animar las cosas. El mismo héroe también estaba harto de la vida y siempre lo estaba callando. Aunque para cuando llegó al nivel 10 al menos el héroe ya era bastante fuerte. También hubo veces en las que él se olvidaba de decirle que subió el nivel, pero de todas formas conseguía hacerlo de vez en cuando. Ese pobre héroe tuvo una vida bastante desagradable, mientras que nuestro prota estaba bien a gusto en su cabecita pidiendo que le entreguen paquetes de alguna manera que no podemos entender, aunque no todo era color de rosas para nuestro prota. El héroe tenía un sistema muy extraño en su cabeza que eliminaba una de sus voces cada que subía 10 niveles, y la pobre voz de comando un día simplemente partió de este mundo. Pero saber eso animó muchísimo más al héroe, el cual se puso como loco a subir de niveles para poder eliminarlos a todos. De esa manera llegó al nivel 20 en un parpadeo, pero el que fue eliminado esta vez sí le dolió a nuestro prota porque era el repartidor. El pobrecito fue un daño colateral y así continuamente fallecieron un montón. Pizzeros, plomeros, no sé qué pasa en la cabeza
del héroe, pero para cuando llegó al nivel 50 se murió hasta el electricista. La única forma de resistirse que tenían las voces era hablarle al héroe, y lloraban, imploraban porque pare, pero él lo hacía con más ganas. Y hay un detalle bastante curioso que él olvidó mencionar antes, pero es porque pensó que la diosa ya lo sabía, ya que ella le dio el extra para poder hablar, pero no se dio cuenta de que podía hablar literalmente fuera de su cabeza, así que la gente que iba por ahí también escuchaba lo que pasaba en la cabeza de nuestro prota, y por algún motivo, circunstancia muy rara que nuestro prota no consigue entender, el héroe como que lo odiaba cada vez más, pero la tortura fue tan grande para ese pobre héroe que descubrió la manera de entrar en su propia mente, así que comenzó a atacarlos de forma directa. Jamás en su vida había sentido tanto odio por nadie, pero terminó eliminando todas las voces en su cabeza una por una. Sin embargo, sí hubo uno que se pudo defender y le dio una paliza, nuestro protagonista, por supuesto. Aparentemente, como estaban dentro de su cabeza, la experiencia que él conseguía también se repartía entre las voces. Por ejemplo, nuestro prota estaba en el nivel 80. Aún así, ese héroe no se quería rendir y por eso se terminó aliando con el Rey Demonio, el cual le iba a hacer el favor de entrar a su mente y eliminar a nuestro prota, pero terminó recibiendo un montón de golpes y acabó siendo eliminado. Y obviamente nuestro prota se puso a cantar porque derrotó al Rey Demonio, pero finalmente sí hubo una solución a todo esto. Era algo bastante sencillo, pero el héroe no lo había visto. Dentro de esa casa donde bebían las voces también había un lugar donde podía desactivarlas directamente, y pues al final el héroe jamás lo volvió a activar y nuestro prota terminó perdiendo la vida. Y fin. Y nuestro prota también estaba muy triste porque esta vez no pudo encontrarle un buen regalo. Solo encontró una tarjeta que sirve para comprar cosas, pero nada que la diosa quiera. Aunque recordó que dañó los palillos de nuestro prota, así que le va a comprar unos para él, lo cual lo pone más feliz que nunca. Sí, efectivamente este anime es muy extraño. Luego de un tiempo, la diosa estaba viendo un drama japonés bastante extraño. Esa historia le inspiró de alguna manera para poder decir que ya es hora de darse un abrazo. Nuestro prota piensa que es con él y va como perrito todo feliz. Creyó que su momento había llegado, pero luego cuando se acerca más, efectivamente ve que este sí podría ser su momento, pero para irse de la misma existencia. Según la diosa, esta vez decidió ser ella la persona cariñosa, y ella intenta abrazar a nuestro prota, pero él la esquiva porque tiene mucho miedo. Según ella, al ser una diosa de reencarnaciones por tantísimo tiempo, a veces y solo a veces sufre ataques donde necesita afecto humano, y pues esas series que ve como que no ayudan. Se vuelve loca y en serio quiere abrazar a nuestro prota, pero para bien o para mal, eso nunca pasó. Lo que sí pasó es que nuestro prota le intenta contentar dándole más obsequios. Por ejemplo, le da un pez limón. Según el marinado sabe muy rico, pero ella le dice que no quiere eso, quiere un abrazo. Sin embargo, el tipo sigue haciéndose loco una y otra vez, lo cual comienza a molestar a la diosa porque ahora mismo le da la oportunidad de que su deseo se haga realidad. Es solo que cada que dice que quiere el abracito, la voz suena como si viniera del mismísimo infierno, ya que aunque ella intente parecer tierna, nuestro prota ve la realidad. Es cierto que podría pasarla muy bien dándole un abrazo, pero tiene miedo de las consecuencias. La diosa le intenta decir que las consecuencias no serán tan graves. Cuando le pase el ataque, el arrepentimiento y la vergüenza tan solo va a quitarle la vida una y otra vez hasta que él pierda la memoria. A este punto el pobre hombre ya tiene demasiado miedo, tan solo quiere reencarnar rápido y huir de este lugar. Por eso va y agita la caja de la fortuna para que luego le toque ser una verdura. Según ella, un mundo donde las verduras sean como él debe ser horrible. Por eso tan solo va a reencarnar en una sola en específico. Y aunque los preparativos ya estaban hechos, la diosa antes de que él se vaya sigue insistiendo en que quiere el abrazo antes de que reencarne. Pero nuestro prota prefiere tragar clavos por el miedo, así que literalmente él fuerza la cápsula para que reencarne, dejando a la pobre diosa solita, sola con su soledad. Pero más al ratito nuestro prota ya termina regresando y trae su nuevo regalo. Él ve que está más calmada y le pregunta si ya se le pasó el ataque. Según la diosa sí, y también pide perdón por preocuparlo, pero después lo intenta abrazar. Como se le escapó ahora, ni siquiera le interesa su opinión y tan solo quiere ver su reporte. Por eso nuestro prota solito se conecta a esa cosa en la cabeza. Y así es como vemos que en esta historia, nuestro prota fue el héroe tomate. Se alzó para derrotar al rey demonio que amenazaba al mundo humano. Según él iba a ser el tomate que salvaría el mundo, y fue bastante agresivo desde el principio, pero tan solo era un tomate. Por eso empezó a reunir compañeros. Él iba con las demás verduras a preguntar si otra persona quería ir a derrotar al rey demonio, pero por mucho que preguntaba, nadie respondía. Y es obvio porque era una verdura. Sin embargo, al gritar con todo
todas sus fuerzas, el guardia nocturno terminó escuchándolo. Y el pobre señor estaba muy asustado porque pensó que estaba hablando por ahí el fantasma de su esposa. Pero al final del día el viejito se terminó uniendo a su grupo, cosa que no entiende la diosa cómo es que pasó. Pero claro, nuestra prota dice que él es un hombre muy sociable y ella lo quiere comprobar de primera mano, pero él no quiere hacer eso. Lo que hace es seguir contándole que tener a un anciano en el grupo pues era un problema de diseño visual. Por eso le lanzó un hechizo para convertirlo en una cebolla muy atractiva. De esa manera nació el guerrero cebolla. Y mientras más hablo, más me doy cuenta de que el autor se comió un hongo rancio o algo así antes de escribir esto. Como sea, hablando de esa misma cebolla, nuestro prota le dice que ese es el recuerdo que le trajo. Además de contarle que primero ellos se pelearon contra un cocinero. Ambos unieron fuerzas, pero el cocinero era muy temible, al punto donde terminó haciéndole daño a la pobre cebolla, que después se volvió a ser un viejo normal. Sin embargo, nuestro prota vio la oportunidad y selló su alma en una verdura que estaba por ahí. De esa manera, nuestro prota irónicamente se convirtió en el villano y terminó cocinando al cocinero. De hecho, también se lo trajo de recuerdo a la diosa. Y asimismo se fueron uniendo más compañeros al grupo, que de hecho son todas las verduras que él acaba de traerle a la diosa, aunque ella sigue preguntándose si eso es comestible para empezar. Pero bueno, la cosa es que eran demasiados compañeros, y pese a eso todos y cada uno fueron cayendo en batalla porque los demonios se los comían. Para cuando llegaron al castillo del rey demonio tan solo quedaban 4. Entre ellos estaba el tofu, una cebolla y el dios dragón maligno Bejalmetia. ¿Por qué? Por sus huevos, por eso. Pero lo más gracioso es que ese dragón que da mucho miedo era el más débil de todos. Apenas si tenía nivel 72, en cambio el señor guardia cebolla era de nivel 98, y precisamente el nivel máximo de este mundo era el 99. El tofu en cambio era de nivel 92, y ahora la diosa tiene curiosidad, por eso le pregunta cuál nivel tenía él. Y nuestro prota dice que era nivel 872, y es que de habilidad extra se agregó algo para poder romper el límite de los niveles, porque por mucho que subiera pues seguía siendo una verdura. Y gracias a esa misma fuerza fue que siguieron avanzando, hasta que llegó el momento de enfrentar al rey demonio espadachín Papa, el cual estaba bien emperrado por algún motivo. De hecho, nuestro prota no lo comprendía porque una vez se lo topó en una taberna y era bien amigable. Tenía por ahí sus defectos en la cara, pero no era nada grave. Y como nuestro prota es muy amable, lo quiso hacer más guapo, por eso lo terminó convirtiendo en una papa, motivo por el cual el rey demonio Papa espadachín se emperró y ahora mismo quiere destrozarlo. O eso es lo que las personas normales creerían, pero no. En realidad fue porque nuestro prota le robó al dragón Bejalmetia dándole comida. De hecho, su comida favorita era la berenjena, pero tampoco comía demasiado, por eso dejó la berenjena a la mitad. Como sea, el duelo ultra final ultraviolento empezó y nuestro prota se dio en la madre con una papa, que además era muy peligrosa porque podía cortar el mismísimo espacio-tiempo. El artista marcial tofu arriesgó su vida para detener su espada, porque sí, corta el espacio y tiempo, pero no un tofu. Pero mientras ellos estaban en eso, la cebolla también aprovechó para contarle una historia a la papa. La hizo llorar muchísimo hasta el punto donde se quedó ciego, pero más tarde el dios dragón maligno Bejalmetia redujo todo a cenizas. Sin embargo, nuestro prota nunca flaqueó y terminó destrozando a la mitad a esa papa. Y de ese modo el rey demonio cayó y el mundo volvió a estar en paz. Pero como la gente no quería que el héroe se pudriera, terminaron plantándolo en un huerto y ahora lo cuidan con cariño bajo el nombre de el héroe tomate. Y por eso de todas las verduras tan solo le faltó el tomate. A este punto y con tanta estupidez, la diosa parece que por fin se calmó y no tiene su ataque de abrazos. Por eso nuestro prota quiere aprovechar para hacerle un curry con todas las verduras que le trajo, cosa que por alguna razón a ella le agrada bastante, porque pueden empezar a cortar las cebollas mientras se abrazan. Al final la diosa se enoja consigo misma porque odia cuando le dan estos ataques, y desde lejitos nuestro prota la mira y ve que parece poder volver. Ella le dice que está completamente bien, por eso nuestro prota quiere comprobarlo y salta hacia ella, pero lo evaporan en la inmensidad del cosmos, aunque luego lo reviven para que se tome su tecito. A la diosa sigue sorprendiéndole ver que él cada que revive actúa como si nada, y según nuestro prota es porque él ya aprendió a no sentir dolor a este punto. Como sea, ve que ya es hora para su próxima reencarnación, por eso de inmediato va donde la caja otra vez, y es que ahora le toca renacer en el candado de un cofre del tesoro. De nuevo él no le parece nada malo, lo cual es digno de admirar o digno de temer porque está enfermo. Iba a ponerse alguna habilidad extra buena para poder atacar, pero la diosa lo detuvo porque como es un candado no tiene que atacar sino defender. Pese a eso nuestro prota la sigue queriendo mucho y quiere traerle otro recuerdo cuando vuelva. Luego de unos minutos justamente ella estaba intentando abrir una caja fuerte y en eso aparece nuestro prota muy contento. Justo ahí ella le dice que no
puede abrir donde siempre guarda los dulces para que él no se los coma. Entonces nuestro prota va y hace sus mañas para poder abrirla sin problema. Según él, ahora entiende tanto los candados que hasta podría abrir el de su corazón. Pero de nuevo lo terminan pulverizando en el cosmos. Cuando revive ella, lo que quiere hacer es ver el reporte otra vez. Y entonces podemos ver que la historia empieza con una cerradura del cofre del tesoro que estaba en el templo sagrado. Aparentemente la cerradura valía unos 20 yenes. Era demasiado barato. Y para colmo, la llave para abrirlo estaba justamente en la sala de al lado, porque esa sí era una pieza de lujo de oro puro adornada con joyas preciosas. Y para haber gastado tanto, la diosa quiere saber qué es lo que había en ese tesoro. Por eso nuestra prota le cuenta que dentro estaba el rey demonio. Ya la diosa ni siquiera se inmuta y tan solo quiere saber cómo es que metieron esa cosa en la caja. Según nuestra prota, lo metieron a la fuerza doblado en 6. Este era el rey demonio Espacios, es decir, el rey que tenía mucho espacio, lo cual es curioso porque estaba encerrado. Pero bueno, hace mucho tiempo este rey demonio intentó destruir el mundo. Con su fuerza empezaba a hacer que los humanos cayeran para que sean los sirvientes de sus mares. Pero de la nada apareció un cofre que lo terminó encerrando. Y fue ahí cuando nuestra prota decidió ser la cerradura de ese cofre. Por dentro, el rey demonio siempre se la pasaba maldiciendo al dios que lo selló. Más que nada porque ellos se llevaban tan bien que el rey demonio le prestó un juego, pero el dios terminó vendiéndolo. Aparte le pidió un bocado de su helado y terminó comiéndoselo todo. Literalmente lo perdonó por provocar la guerra eterna entre humanos y demonios. Pero jamás en la vida le piensa perdonar que le echara limón a su pollo frito sin preguntarle. Viendo cómo están las cosas, tanto nuestro prota como la diosa se pusieron del lado del rey demonio. A este punto hasta nuestro prota y la diosa sintieron lástima por el rey demonio. Tanto así que nuestro prota le habló al pobre Espacios. Le dijo que la vida es dura, pero que al menos comiendo algo rico se iba a olvidar de todo. E incluso le recomendó el salmón rojo porque está increíble. Pero el rey demonio estaba emperrado porque una simple cerradura le estaba hablando a él. Y al ver que se estaba comenzando a portar mal, nuestro prota utilizó un limón para tirárselo encima. El rey demonio empezó a sufrir porque se estaba quedando ciego por culpa de eso. Así el tiempo pasó y llegaron personas que vieron líquido en la caja del tesoro. Incluso pensaron que era el presagio de algo muy siniestro que estaba por pasar. Y es que aparte, nuestro prota también lo terminó llenando de aceite vegetal. Espacios estaba muy furioso, pero eso lo terminó haciendo despertar. Empezó a usar su fuerza estando dentro del cofre y los sacerdotes lo consideraron un peligro. Por eso levantaron otra barrera. Esa era una barrera que hacía arder ese aceite, lo cual lo terminó quemando poquito a poquito al pobre rey demonio. Pero hubo algo que nadie se esperaba, ni siquiera él. La caja se empezó a iluminar, pero entonces apareció un viejito que traía la llave del cofre, quien por algún motivo tenía muchas ganas de abrir ese cofre. Y nuestro prota estaba muy asustado porque su agujero era muy pequeño para tremenda llave. Así que le terminó echando limón en los ojos también a ese señor. Pero aquello terminó haciendo enojar todavía más a ese señor. Tanto así que lo hizo transformarse porque no va a perdonar una ofensa contra un dios. Porque sí, el viejito era el dios, el cual estaba emperrado porque ese rey demonio se estaba resistiendo aún estando sellado. Él cree que era pura maldad y por eso lo quería sepultar con sus propias manos. Sacó una espada para poder purificar a esa alma malvada. Pero cuando estaba a punto de cortar el cofre, nuestro prota le tiró aceite vegetal y se cayó. Y terminó haciéndole eso consecutivamente con muchos tipos de aceite, del más barato hasta el más caro. Terminó haciendo caer tantas veces su espada que hasta se rompió. Y eso que era una espada sagrada. Y ver su espada rota hizo que el dios se sintiera muy mal y empezara a decirle al rey demonio que era demasiado diabólico. Lloraba y lloraba hasta que sufrió también una descarga eléctrica. Una habilidad que nuestro prota consiguió tan solo porque ya venía con el cofre. Y es que el cofre también era una persona reencarnada. Pero bueno, el dios terminó cayendo al final. Y también el rey demonio Espacios porque acabó electrocutado de igual manera. Técnicamente el vencedor fue el héroe, ya que el héroe estaba reencarnado como el cofre del tesoro. Como tanto el dios como el rey demonio terminaron cayendo, la discordia entre humanos y demonios desapareció y el mundo volvió a estar en paz por sí solo. Al final resulta que el héroe cofre también era un robot que tan solo le encantaba estar transformado. Y pues al final el dios también terminó quitando la cerradura, es decir, a nuestro prota. Por eso su vida terminó y no sirvió para nada. Y esta vez nuestro prota muy amable le trajo de recuerdo los restos del rey demonio que estaban en el cofre. Curiosamente también vemos que el rey demonio que terminó falleciendo fue reencarnado en un pescado porque era lo único que deseaba en la vida. Y fin. Y ahora pasamos a ver algo bastante raro, como si ya no fuera muy raro este mundo. Pero es muy curioso porque vemos a un hombre encarando al rey demonio. El rey demonio por supuesto ya está listo para partirle su madre, pero el hombre no le presta atención. Tan solo se pone a buscar en todos lados y luego se disculpa. Estaba buscando a alguien y simplemente no la encuentra. Entonces el rey demonio piensa que ese desgraciado se burla de él, así que se quiere vengar. Se transforma en una cosa enorme y luego termina siendo derrotado por este hombre. Gracias a esta persona
persona llamada Tanaka el reino recuperó la paz, pero le da completamente igual. Él simplemente sigue su camino porque tiene cosas que hacer. Recorrió muchas más tierras donde hay reyes demonio, todo por encontrar a su amada. Vencía uno tras otro, pero no la encontraba nunca. Lo único que conseguía era que los mundos estén en paz, y por eso él siguió y siguió su camino. Según nuestro prota, quien observaba toda su historia, ese hombre es un romántico. Y justamente a la diosa, y sé que a nosotros también nos suena ese nombre de algo. Cuando nuestro prota le cuenta que él ahora se gana la vida dejando que lo golpeen, la diosa lo recuerda perfectamente, porque es el pervertido al que le encanta el dolor. Aún así, nuestro prota dice que es su mejor amigo y también su mayor rival, aunque a la diosa le encantaría que no se vuelva a juntar con ese hombre nunca más. En cambio, nuestro prota le sugiere a ella que se convierta en su novia, y termina siendo polvo otra vez. Como sea, llegó la hora de su siguiente reencarnación. Agita la caja hasta que le sale su siguiente mundo, donde va a reencarnar como la cuerda que ata el pergamino ninja secreto. Y nuestro prota ya está pensando en las posibilidades. Por eso le pregunta a la diosa qué pasaría si todo su cuerpo fuese una zona erógena, es decir, que sienta cositas cada que lo toquen. Pero a la diosa le dice que eso ni se lo piense. El muchacho le dice que no todo son cosas buenas. Si le toca a un viejito, eso no va a ser bonito. Por eso le sigue la broma y la diosa le dice que entonces hará que el héroe sea bastante atractivo, lo cual le da risa a nuestro prota porque ella siempre se hace la santa, pero también le gusta jugar en estas cosas, lo que le ofende muchísimo, porque no habla el idioma de criaturas inferiores y menos sus tonterías. Viendo que puede acabar todo muy mal, nuestro prota cambia de tema rápidamente y ve que ella ha estado subiendo de peso por comer muchos dulces. Por ello le recomienda una cucharadita de aceite de oliva para que comience a mejorar. Obviamente la diosa se enfada más y dice que va a hacer que se trague esa botella entera antes de que se largue. Dicho y hecho, llena toda su cápsula de aceite de oliva y luego lo manda volando. Después de eso, ella se pone a hacer ejercicio inmediatamente. Mide su peso y ve que todo está perfectamente bien porque logró adelgazar. Así que se quiere compensar con unos cuantos pastelitos. Da el primer bocado y estaba a punto de sentirse muy contenta, pero llegó nuestro prota otra vez. El muchacho se preocupa porque está comiendo muchos pasteles, pero ella le dice que no hace falta esa preocupación. Ahora mismo va a crear una nueva dieta, y es que cada que él haga ejercicio, ella va a bajar de peso. Por eso quiere ver su reporte mientras él se mata corriendo en la caminadora. Nuestro prota piensa que ella es muy cruel, pero de todas maneras le hace caso. Y mientras él está sufriendo, vemos cómo empieza esta historia. Primero que nada, nos presentan al ninja legendario Aire Frío, quien era el autor del pergamino secreto. Él escribió una técnica secreta en este pergamino, que vuelve tolerables al instante los entornos más extremos, porque precisamente su entorno estaba rodeado de un calor insoportable. Y ni muy bien lo terminó de hacer, él ejecutó esta técnica y puso el enfriamiento a máxima potencia. Así que Aire Frío básicamente era un aire acondicionado. Pero también había un problema. Esta técnica utilizaba demasiado chakra, y usarla durante mucho tiempo no es eficiente. Debido a eso, el ninja terminó sellando la misma técnica, y para poder hacerlo, él utilizó a nuestro protagonista. Lo malo es que ni muy bien lo agarró, notó que nuestro prota estaba empapado de aceite, lo cual le dio bastante asquito. Pero de todas maneras, ese era el destino de nuestro protagonista. Así que Aire Frío, incluso con lágrimas y con asco, terminó atando ese pergamino. El pobre Aire Frío se sentía muy mal porque justo él era un obsesivo de la limpieza, así que fue una tortura. Pero bueno, el tiempo pasó y pasó. Ya en un siglo después todo estaba en paz. Pero entonces ocurrió algo que nadie se esperaba, y es que habían dos dioses sosteniendo este mundo. Era una pareja bastante feliz y contenta, pero ese hombre terminó viendo a otra mujer. Eso provocó una pelea que congeló el mundo entero. Pero fue entonces que apareció un ninja solitario que juró salvar el mundo. El nombre de este ninja era Félix. El tipo al fin llegó a la aldea y se infiltró para buscar el mapa hacia el pergamino secreto. Y lo recibieron con una bienvenida impactante, porque ellos tenían una técnica secreta de barrera antihumanos. Debido a eso, el niño terminó siendo completamente electrificado, porque nadie le quería dar ese pergamino. Pero entonces a Félix se le ocurrió una gran idea, y es que simplemente tendría que usar guantes aislantes. Se fue a una tienda de inmediato a comprar uno, pero los crueles ninjas que se lo vendieron un 10% más caro porque era un enemigo, pero no lo odiaban tanto como para no vendérselo. Y así fue como Félix intentó ir otra vez a abrir esa puerta, pero resultó que los guantes no aislaban nada, y es porque eran guantes para usar con el celular, ya que eran ninjas, pero también eran muy civilizados. Como sea, Félix se hartó de esto y terminó rompiendo la puerta para entrar, lo cual lo enemistó con todos los ninjas de la aldea. Al final terminó abriéndose paso y llegó como pudo hacia el lugar. Fue ahí donde encontró el mapa que tanto estaba necesitando. Los ninjas lo estaban persiguiendo, pero él también tenía sus propias técnicas, usando
pirotecnia, él terminó escapando de ellos. El problema fue que incendió la aldea. Pese a eso, el tipo terminó planeando hacia donde necesitaba ir. Félix estaba muy contento porque su objetivo estaba por cumplirse. Él por fin había encontrado el pergamino y nuestro prota estaba justamente en ese sitio. El problema es que él seguía lleno de aceite de oliva, así que era muy resbaloso. Félix no lo podía agarrar de ninguna manera y nuestro prota tampoco lo ayudó porque ese tipo era más atractivo que él y eso no se lo va a perdonar jamás. Inclusive le terminó echando una lluvia de aceite en toda la cara, pero aún así Félix no se daba rendido ante nada. Él intentó ejecutar cierta técnica para poder terminar con esto, pero terminó lleno de aceite de oliva también, aunque eso no lo detuvo. Atrapó el pergamino con telequinesis y terminó desatando a nuestro prota. Gracias a eso pudo obtener un clima ultra cómodo y súper fresco, pero la diosa notó que aquí hay un pequeño agujero del guión, ya que todo este tiempo Félix fue un extranjero y el tipo no debería leer japonés, pero el truco está en que nuestro prota sintió pena por él, por eso le prestó una aplicación de traducción y lo ayudó. Gracias a Félix la temperatura del mundo se fijó en 18 grados centígrados y eso sería casi todo, pero es que esa vida tampoco fue demasiado interesante, por eso nuestro prota terminó regresando aquí y además le trajo de recuerdo esos guantes para el celular, lo cual sorprende a la diosa porque pensó que iba a traer aceite de oliva y para este punto el pobre muchacho ya llevaba 27 kilómetros corriendo, pero la diosa quiere comer pasteles en paz, así que le faltan unos 42.195 kilómetros y para que termine rápido le subió la velocidad de 40 kilómetros por hora y ya luego de un muy buen rato vemos que a la diosa le acaba de llegar un regalo. Inmediatamente lo abren y se dan cuenta de que son unos kimonos, una vestimenta bastante bonita según nuestro prota. Él supone que algún dios se lo mandó para ella, pero la diosa dice que no, en realidad ellos siempre le mandan hojas de afeitar, lo cual significa que la odian muchísimo. Y de todas maneras ella lo quiere guardar de inmediato porque no quiere probárselo, y menos con nuestro prota al lado suyo. Con esto ya llega el momento de su próxima reencarnación, y como la última vez fue un objeto inanimado, ahora sí tiene ganas de ser un ser vivo otra vez. Y curiosamente cuando ve lo que le tocó, esta vez sí se ve muy mal. Casi siempre cualquier cosa lo hace feliz, pero dice que esto ahora es muy personal para él. Incluso la diosa siente curiosidad, así que le cuenta que le tocó ser la incomodidad de un soltero que ve a una pareja besarse ante él. Y nuestro prota es lo último que quiere porque ya pasó por eso demasiadas veces. Pese a eso, reglas son reglas, así que le va a tocar ir a ese mundo. Y él lo único que piensa es que va a ser una masacre cuando llegue. De nuevo pasa el tiempo y la diosa, aprovechando que él no está, se prueba un kimono. Ella se ve tremendamente linda y está contenta, pero de la nada llega nuestro prota y él no pierde el tiempo, así que le dice que se ve muy bonita. Hasta la molesta diciéndole que cualquiera se ve bien con la ropa adecuada, pero la diosa le avisa que tiene que callarse la boca o terminará haciendo unas sandalias que van a usar hasta que se desgaste. Y como de por sí está enojada, no quiere perder el tiempo, así que quiere ver el reporte. Como dijimos antes, esta vez reencarnó como la incomodidad de un soltero que ve a una pareja feliz besarse delante suyo. Es una figura completamente trágica y horrible. Y como literalmente nuestro protagonista ahora es una emoción y ni siquiera es una persona o un objeto, convirtió la incomodidad en algo todavía más horrible. Primero empezó viendo qué pasaba si ponía música de samba de fondo. Eso hacía que el viejo actuara de manera muy rara y la gente lo juzgara. Por eso nuestro prota intentó mejorar la situación varias veces, aunque lo único que le gritaba en la cabeza a ese pobre hombre era que tenía que cortar y cortar y cortar. Al final nuestro prota simplemente lo terminó dejando completamente solo. Y pasamos a ver otro escenario. Una señora presenta al héroe Rin Rin a Sopasomazo, el puño de hierro justiciero. Y pues básicamente estaba animando a un montón de niños que estaban por ahí. Y uno de los actores también parecía ser una persona súper animada, el cual anunció la historia del héroe que vio que el primer slime al que se enfrentó era su vieja mascota. Y este señor tan raro como que le agradó a nuestro prota porque era gracioso. Y mientras este señor y el slime estaban actuando esta obra, pasó algo feo. El slime vio como unos tortolitos empezaron a darse cariño enfrente suyo y el héroe también estaba de la misma manera, hasta que de pronto llegó nuestro protagonista a agitar más las cosas. El viejo que actuaba como héroe dramatizó todavía más la historia y empezó a abrazar al slime porque él es Pero, quien huyó de casa cuando tenía 5 añitos. Sus gritos y la emoción que tenían eran tan altas que molestaban a la pareja. El viejo le dijo al slime que en realidad es su perro de hace muchos años, que no tiene alternativa porque quiere ser un héroe, así que empezó a masacrarlo enfrente de esta gente, al punto donde el pobre slime terminó derrotado en el suelo. Y quienes también se habían rendido ante todo esto era la parejita que no sabía qué hacer y solo quería huir del lugar. Y otras personas que estaban admirando la obra quedaron maravillados por la actuación. Así el héroe se sorprendió por el milagro y decidió volverse comediante, mientras que nuestro prota seguía siendo parte de su incomodidad. Así el héroe también se dio cuenta de la importancia de los celos y él solito salió a buscar sentirse incómodo. A cada pareja que veía la molestaba para
que le provoquen celos. Iba de aquí para allá y de allá para acá. Su obsesión y determinación eran tremendas. Tanto así que el héroe terminó contratando a una pareja, precisamente a una que le gustaba presumir su amor frente a los solteros. Y todo esto este señor lo hacía porque le encantaba la sensación de cuando aparecía el aura, porque eso para empezar fue lo que lo hizo ser un gran actor. Daba tanta risa que se hizo muy popular entre niños y ancianos que lo empezaron a imitar. El nombre de ese señor era Joke, que significa broma en inglés, por lo que el nombre le queda perfecto. Y todo iba súper bien hasta que fue muy mal. Apareció un hombre que sintió mucha envidia de Joke y le quería dar una paliza porque él era el rey demonio. Y curiosamente era la primera persona a la que nuestro prota abandonó. Esta persona intentó hacerse famoso de la misma manera. Por eso él necesitaba tener parejas frente a él. Pero no fue bien recibido porque solo era una copia. Pese a eso continuó hasta que llegó la batalla final entre ambos. Y el ganador sería quien contara un chiste primero y acumulara más cojines de los que recibían en cada ronda. La cosa es que la pelea empezó y nuestro prota estaba ahí atrás dándolo todo con su incomodidad. Pero ambos eran muy poderosos, así que acumularon un montón de cojines. Crecían y la gente se estaba muriendo de la risa. Hasta que finalmente la batalla terminó. El héroe Joke usó su nueva técnica, el algo así, el cual consistía en hacer un baile completamente estúpido para poder hacer reír. Y el efecto del fue increíble. Pero la diosa no lo entiende porque la pantalla de repente se puso completamente negra. Y por eso nuestro prota se disculpa. Si quiere ver esa habilidad, tiene que comprar la edición limitada de la serie en Blu-ray del héroe. Pero la cosa es que al final el tipo terminó ganando y la paz regresó al mundo. Pero a nuestro prota le llegó al final de una forma completamente inesperada. Y es que esa pareja que el viejo contrató terminó peleando. Y todo fue provocado porque el novio no se lavó los dientes después de comer un bento de cerdo y kimchi. Es decir, olía a caca. Y tras eso corría un rumor mundial de que si se ponían a coquetear en público, iban a terminar como pareja. La gente dejó de hacerlo y nuestro prota dejó de existir. Pero dejando eso de lado, nuestro prota aprovecha que ella tiene puesto un kimono y le pregunta qué le parece si celebran un año nuevo fuera de temporada. Y eso consiste en simplemente meterse en un kotatsu, que es una mesa, y se ponen a comer mandarinas mientras miran comedia, porque eso es todo lo que él desea hacer con una diosa. Y por último también trajo un recuerdo como siempre suele hacer, y es la colección completa del Blu-ray donde está la habilidad del con los extras de más. Y eso sí le interesa muchísimo a la diosa, así que ambos terminan metiéndose dentro del kotatsu, comen mandarinas y se ponen a ver esa serie por completo. Pero toda esta situación también la estaba observando otro dios por encima de la diosa. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Comenta la palabra mesa para saber que llegaste hasta el final. Quiero aprovechar para mandarle un pequeño saludo a Yelenji, quien es el único o la única miembro del grupo en este canal. No sé ni por qué se unió porque todavía no actualizó los beneficios y nadie sabía de esto, pero muchas gracias. Y también un saludito a Miqueas Barrios que mandó un super gracias. Como sea, si no se quieren perder esta absurda historia, por favor suscríbanse que los capítulos saldrán todos los martes siempre y cuando le den mucho cariño. Sin más, mi nombre es Darky, los quiero muchísimo y les mando un besito bien puerco. Nos vemos.